Vamos. Dale. Buenas noches, qué bendición que es poder estar aquí, continuar con todo lo que el Señor está haciendo con nuestra vida en estos días. Jesús nos está preparando, como te desafiamos al comienzo de esta conferencia. Jesús nos está preparando para hacer esta iglesia post pandemia. Una iglesia que va a ver esa gloria de Dios incrementarse cada vez más en nosotros y a través de nosotros. Y cuánta necesidad hay de que nos preparemos, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y el plan de Dios no se congeló en este tiempo, el plan de Dios no se detuvo en este tiempo, sino que el plan de Dios continúa. No te olvides que Dios ha estado, está y estará completamente en control de esta pandemia, de todo lo que está pasando. Nada se le escapa. Aun cuando sentimos que todo está fuera de control, podemos confiar en que Él dirige cada acontecimiento que ocurre en este mundo con un solo plan y un solo propósito. Y ese plan y ese propósito es de traer al ser humano a sí mismo. Ese es el propósito de Dios. Aún sigue siendo hasta que Jesús venga, redimir gente de toda lengua, tribu y nación. Y vos y yo como iglesia somos el instrumento escogido de Dios para poder hacerlo. Somos el plan A de Dios. Es increíble. Él escogió a la iglesia para llevar a cabo este plan glorioso de predicar el evangelio de Jesús. Y dentro de ese plan glorioso que Él tiene para este mundo y en específico para Argentina, estamos viviendo un tiempo tan especial, un tiempo tan crítico, un tiempo clave en el cual tenemos que entender como iglesia cuál es nuestro rol y qué está haciendo el Espíritu Santo y cómo poder fluir en la misma dirección que el Espíritu Santo nos quiere llevar en este tiempo. Y nos tenemos que dar cuenta que una cosa son los eventos físicos, los eventos que leemos en las noticias, la realidad como nos la pinta el sistema. Pero otra cosa es lo que el reino de los cielos está haciendo. La agenda del reino de los cielos sigue avanzando. Y vos y yo tenemos que ir en el sentido en el cual el Espíritu Santo nos está llevando. Y es por eso que en esta noche me propongo con todo mi corazón hablarte acerca de un tema tan urgente, tan necesario, tan importante de que Dios nos despierte y nos muestre cuáles son los pasos que tenemos que dar como iglesia. Y como hemos propuesto, y es el desafío, estas 6 claves que entendemos, estos 6 énfasis que entendemos, seguramente hay muchos más. Y gloria a Dios por la riqueza del cuerpo de Cristo y otros énfasis que Dios también va a estar remarcando en este tiempo, mis hermanos. Pero estos son 6 énfasis que el Señor nos ha mostrado y que humildemente queremos compartir. Y quiero hablarte en esta noche acerca de algo que está en mi corazón desde el año pasado, de que comenzó esta pandemia y se desarrolló y estamos por el mes de septiembre, el mes de octubre, el mes de noviembre, y mi corazón explotaba por ver cómo los meses pasaban y parecía ser que estábamos completamente congelados en una situación sin poder salir. La verdad que lo que yo sentía era como que estaba en una cárcel. Pero en ese momento Dios me habló y Él me dijo: yo estoy haciendo grandes cosas y quiero hacer grandes cosas. Por eso tenés que prepararte. Y la palabra que Dios me dio cuando comenzó a visitarme el año pasado fue: mi hijo, la cosecha comenzó. Y aquellos que tienen la sabiduría y el entendimiento de saber que la cosecha es ahora, no después, no en un mejor momento, sino que la cosecha es inminente, es urgente, que los campos están blancos. Aquellos que entiendan esto cosecharán la mayor cosecha que este país, que esta nación vio en su historia. Mis amados, quiero compartirte mi corazón, pero no es
no es una palabra simplemente de exhortación, sino es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo, es una palabra de prepárate porque la gloria de Dios se va a manifestar. Y quiero llevarte al primer párrafo que vamos a leer en esta noche, y es Juan capítulo 4, versículos 35 en adelante. Todos conocen el contexto en el cual Jesús tiene que pasar por Samaria. Me encanta esa palabra que dice, Jesús tenía que pasar por Samaria. Había una voluntad, una comida para que Jesús coma en Samaria, que era el encuentro divino con la mujer samaritana. Entonces Jesús está pasando por Samaria, un lugar que no debería pasar, que la mayoría de los judíos eludían. Se está encontrando con una mujer, segunda incomodidad, segunda situación rara. Y tercero, es una mujer samaritana con un prontuario, un pasado de pecado muy fuerte. Entonces, en el medio de ese contexto, Jesús comienza a tener este diálogo con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana se da cuenta que no está ante un hombre judío más, sino que está ante el Mesías prometido. Y vuelve a Sicar, vuelve a la ciudad a anunciar que se había encontrado con este Jesús. Ahora, en el medio de todo esto aparecen los discípulos descolgados, viniendo a traerle pan, algo para comer a Jesús. Y Jesús les responde en el versículo 35, diciéndole esto: ustedes dicen, hay que esperar 4 meses para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. Y el que cosecha recibe su paga, y está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Tenemos una oportunidad, mis amados, de unirnos a trabajar en los planes de nuestro Padre. Tenemos una gran oportunidad de unirnos en aquello que no solamente va a alegrar nuestro corazón, sino que también alegra el corazón de Dios. Y es hablarle a las personas que todavía no conocen a Jesús de Él. Ahora quiero que entiendas cómo era este principio de la siembra y la cosecha. Entre que el pueblo de Israel sembraba, en esa zona se sembraba, tenían que pasar 4 meses hasta que esa siembra daba por fruto una cosecha. Y la señal física de que la cosecha estaba lista eran que los campos comenzaban a emblanquecerse. Entonces, cuando comenzaban a ver esos campos blancos en ese momento, esa era la señal física de que uno tenía que levantarse y tenía que ir a buscar esa cosecha, porque la cosecha estaba lista. Y era muy importante salir en ese momento, estar atento a esa señal específica. Porque ¿qué pasa con una cosecha que no se cosecha a tiempo? Claro, el fruto se termina perdiendo. Y todo eso por lo cual hemos trabajado y se ha preparado, se pierde. Y en este tiempo, si bien no hay una señal física, ¿por qué? Porque pareciera ser que la señal física es, está todo mal. La señal física es, guardémonos, esperémonos, va a haber un mejor tiempo. No es el tiempo para esto. Yo he escuchado muchísimo esto, aún en consejos espirituales, de que no nos apresuremos, que esperemos, dejemos que todo se asiente, dejemos que todo vuelva a la normalidad y entonces sí, vamos a hacer locuras para Cristo. Pero yo quiero decirte que si bien esa es la señal física de que no es el tiempo, como en el caso de los discípulos, no era el tiempo todavía de cosecha, no había campos blancos a la vista, pero Jesús dice, hay una señal espiritual. Y esa señal espiritual nos dice que la cosecha está lista. Nos dice que en este momento tenemos que levantarnos como iglesia y ir a hacer las obras del Padre. Jesús nos está diciendo en este tiempo en el Espíritu, quiero hacerlos ver que esa cosecha está completamente lista, que no hay que esperar que madure más. Es verdad, a simple vista parece que no está blanca.
A simple vista parece que no es temporada de cosecha, pero el Espíritu Santo nos lleva y nos incomoda y nos inquieta a decir, es el tiempo ahora. No será en 4 meses, no será cuando pase la pandemia, no será cuando pasen las restricciones. Hoy es el tiempo de que la iglesia de Jesús coseche lo que Dios ya sembró en los corazones. Ahora, ¿cuál es la señal que yo veo en el Espíritu? Que el Señor me muestra en el Espíritu para entender que la cosecha es ahora y no después. Los campos representan el corazón de las personas. Y esa blancura representa el estado de desesperación y de necesidad por la que está pasando nuestra amada nación. Cuando uno recibe esa revelación y se mete en el dolor de la gente, yo quiero decirte, mi amado, mi amada, que salta en tu corazón, que salta en tus sentidos espirituales, la urgencia de ir a cosechar esos campos blancos. ¿De dónde vienen esos campos blancos? Esos campos blancos están representados por una acumulación de dolor y desesperanza que vive nuestra sociedad hoy. La depresión es la nueva pandemia. Según un estudio que se hizo en la Universidad de Boston, esto es a nivel mundial, las enfermedades mentales graves se triplicaron y hasta cuadruplicaron. El desgano y las ideas suicidas aumentaron más que otros eventos catastróficos. En el caso de Estados Unidos, la gente hoy está más estresada y más deprimida que cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre o el huracán Katrina, que fue el más devastador de la historia. La gente hoy en Argentina está experimentando confusión, temor, incertidumbre, duelos por seres queridos que se han ido temprano, personas que no pueden ver a sus familias y amigos. Hay personas que hace más de 1 año que no pueden ver a sus familiares, aún hoy. Hay miedo a perder el trabajo. Hay miedo a seguir viviendo en aislamiento, a que todo esto vuelva una y otra vez a ocurrir. Hay personas que perdieron proyectos, sueños y posibilidades en su vida. Las personas ven también cómo se les escurren los años entre las manos, especialmente las personas mayores, donde no pueden imaginar un futuro para ellos y sus familias. Y por si esto fuera poco, las personas más afectadas de este tiempo, de esta pandemia, han sido los niños, aunque no parezca. Aunque es una voz silenciosa en las casas, pero es un daño generacional. Hay depresión infantil, hay temores, hay tristeza, hay ansiedad, hay trastornos del sueño, hay trastornos de alimentación en los niños. Pero junto con los niños están los adolescentes, donde la situación ha sido igual o aún peor. Y ese daño que hoy no se expresa de forma tan clara muchas veces es un daño generacional para nuestra sociedad. Y es que, mis amados, literalmente la gente no sabe a dónde mirar. Todo lo que la gente miraba para confiar y agarrarse falló. Y cuando todo falla, y cuando lo que vos creías que era seguro se derrumba, en ese momento la gente abre su corazón y mira al cielo. Y es ese momento sagrado donde la gente es vulnerable, se da cuenta de que nada en esta vida los puede hacer feliz. Cuando se hace evidente el vacío del alma, la gente levanta los ojos al cielo. Y muchas veces no se encuentran con Dios, pero no es porque Dios no quiera encontrarse con ellos,
sino es porque no hay alguien que le tome la mano y diga, el camino es Jesús, la verdad es Jesús, la vida es Jesús. Si querés llegar al Padre, solamente tenés que hacerlo a través de Él. Hay tanta oferta espiritual, mentirosa, diabólica, que está activa en la sociedad de hoy. Sin embargo, la iglesia muchas veces sigue esperando el mejor momento. Quiero decirte que nuestros mejores momentos no son generalmente los mejores momentos de Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es prepararnos para el momento. Pero cuando Dios dice ahora, es ahora. La obediencia tardía es desobediencia. Por eso el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Aunque quiso obedecer, obedeció tarde. Y yo siento con mi corazón que como iglesia estamos ante un gran desafío. Y estamos ante un momento bisagra de responder al llamado del Señor. Y de acuerdo a nuestra respuesta veremos esa cosecha gloriosa, inimaginable que Dios tiene para la iglesia en Argentina. Y es por eso, mis amados, que este congreso tiene que ver con prepararnos para la cosecha que viene. No nos puede encontrar no preparados, desprovistos. No nos puede encontrar distraídos. Tiene que encontrarnos enfocados y preparados para escuchar la voz de Dios y salir a buscar las almas que Él nos prometió. Entonces, en esta conferencia hay 6 énfasis que yo quiero recorrer rápidamente en esta noche. No me voy a meter a fondo en cada uno, pero sí quiero mostrarte el corazón de cada uno de estos énfasis que Dios nos dio. Y es el anhelo de mi corazón para todos mis amados pastores, consiervos, evangelistas, líderes, hermanos de las iglesias, cosechadores de almas, que puedas entender que Dios nos está dando sabiduría espiritual para prepararnos, porque Él quiere que heredemos sus promesas. Y el primer énfasis que hemos hablado en este congreso es el énfasis en el evangelismo. Qué importante es que entendamos este primer énfasis, el énfasis en el evangelismo. ¿Por qué? Porque como iglesias estamos muy enfocados muchas veces en la urgencia pastoral. Siempre estamos detrás de la urgencia pastoral. Por años y años detrás de muchas personas que siempre están con los mismos problemas. Yo también soy pastor de una iglesia, además de evangelista, y comparto muchas veces las preocupaciones de las personas que no vienen a la iglesia más, de las personas que vamos a buscar, que insistimos. Estamos preocupados mucho por recuperar esa audiencia que teníamos los domingos, y a veces nos dejamos guiar de que la salud de la iglesia tiene solamente que ver con la asistencia de un domingo. Y por estar muy metidos y enfocados en la urgencia pastoral, que es válida, pero no es la única, estamos perdiéndonos los miles que hay afuera por solamente estar mirando para adentro. Yo quiero que te preguntes en tu corazón, ¿para dónde estás mirando? El énfasis en evangelismo nos llama a no solamente mirar para adentro de la iglesia, sino enfocar recursos, tiempo, pasión, oración para afuera. Porque tus ovejas no solamente están dentro de la iglesia, tus ovejas están afuera. Son aquellas que Jesús escogió y están listas para que vos puedas traerlas a la casa del Padre. En estos tiempos he estado estudiando profundamente el libro de Hechos. De hecho, hay una materia que vamos a dar ahora en EMUA, se llama Hechos del Espíritu Santo. Y muestra cómo una iglesia que nace en el Espíritu, pero que es después guiada y gobernada toda su vida por el Espíritu Santo, puede ver los frutos de Dios. Yo no quiero ver más frutos humanos, yo quiero ver el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y hay un patrón que podemos ver en el libro de Hechos. Jesús le dijo: me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo.
Había una dirección que el Espíritu Santo les había marcado, una trayectoria. Todo va a empezar en Jerusalén, Hechos 2, pero ustedes tienen que salir. No se pueden quedar en Jerusalén, no se pueden quedar cómodos en Jerusalén. Esto no se circunscribe a lo que pasa en Jerusalén, ustedes tienen que salir. Y podemos ver cómo cada vez que la iglesia salió, muchas veces no voluntariamente, sino por persecuciones. La persecución que tuvieron primero Pedro y Juan en Hechos capítulo 4. La persecución que después vino más adelante sobre los 12 discípulos. La persecución de Hechos 8 sobre toda la iglesia. Impulsó a la iglesia a salir afuera, a ir a buscar a los perdidos. Y cada vez que la iglesia salió, no solamente creció en número, que es algo lógico, porque cuando predicamos la gente se salva. Porque lo que portamos, el mensaje que portamos es tan glorioso. El evangelio funciona. Quiero decirte, cuando predicamos la gente se entrega a Jesús. Y cada vez que la iglesia salió hubo un crecimiento numérico. Versículos de la palabra de Dios que nos van mostrando eso. Pero no solamente hubo un crecimiento numérico, sino que cada vez que la iglesia salió, hubo un estirón espiritual. Y ese estirón espiritual lo daba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba el fortalecimiento a la iglesia. Porque la iglesia primitiva nunca renunció a su misión, sino que siguió todo el tiempo predicando el evangelio de Cristo. Mira, cada vez que la iglesia no renuncia a su misión, sino que sigue predicando a Jesucristo en las calles, hay un fortalecimiento interno que viene de parte del Espíritu Santo. Muchas veces los pastores tenemos miedo de arriesgar. Decimos, apenas tenemos tiempo para discipular a los de adentro. ¿Cómo vamos a ir a arriesgar y a sacar las tropas afuera? Si ni siquiera podemos ministrar lo que tenemos adentro, no tenemos líderes, no tenemos recursos, tantas cosas. Pero el Señor te dice, vos salí al ataque que yo te cuido la espalda. Mientras vos estás predicando el evangelio, el Espíritu Santo trae un fortalecimiento a la iglesia. Y podemos ver en muchos versículos, no tenemos tiempo de verlos ahora, no me quiero meter tanto en esto, pero hay una secuencia de versículos que vos lo podés ver, que cada vez que la iglesia salió a predicar, a continuación dice, y las iglesias crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Y la iglesia crecía y se fortalecía en la palabra de Dios. Estoy convencido en esto, de que no es una cosa o la otra. Mientras predicamos, el Señor viene a fortalecer a los que están adentro. Pero nunca debemos renunciar a nuestra misión. Primer énfasis, evangelismo. Segundo énfasis, la situación social. Hay un llamado a predicar el evangelio de Cristo integral. Un evangelio que salva, un evangelio que sana, pero también un evangelio que libera y transforma. Y las señales de los campos blancos son la peor situación social que la historia de nuestra nación ha sufrido. Aún más que la sombra de 2001, estamos entrando en una crisis social que nos llevará, según los expertos, una década o más aún, la recuperación económica, pero el daño en el tejido social llevará décadas. Entonces, como iglesia, antes de andar simplemente llorando por esto que está pasando, tenemos que prepararnos. La iglesia tiene que prepararse, los ministerios de misericordia tienen que prepararse, los ministerios de transformación social deben ser fortalecidos, debemos preparar personas. Es un tiempo donde no solamente tenemos que preparar personas para servir dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque la necesidad será tan grande que necesitamos llegar a donde la gente está, llegar al dolor de las personas. Muchas veces cuando vemos semejante necesidad, nos refugiamos en la iglesia y decimos, bueno, nosotros no podemos hacer nada. Somos la iglesia, no somos el gobierno, no tenemos los recursos. Dios no nos llamó a todas estas cosas. Dios nos llamó a predicar el evangelio, pero no es así.
Porque el evangelio de Cristo es un evangelio integral. Y cuando el reino de los cielos viene, transforma todo. Y cuando Jesús iba a un lugar, toda necesidad era saciada, espiritual, emocional y física. Y yo creo que si nosotros nos preparamos en el espíritu para atender esta situación social, veremos recursos multiplicados del cielo venir a nosotros. En estos días recordaba la alimentación de los 5,000, pero el relato de Juan, que es distinto al resto de los relatos del Nuevo Testamento, donde en Juan 6, 5 y 6 hay un diálogo entre Felipe y Jesús que no se relata en ninguno de los otros evangelios. Y dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Qué tremendo que Jesús te diga: ¿y ahora qué hacemos? ¿Te imaginas? Ahora, ¿por qué Jesús le estaba pidiendo un consejo a Felipe? ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a Felipe: decime qué hacer? Lo que sigue a este versículo es la clave. Dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Iba a venir ese milagro impresionante de la multiplicación, donde todo hombre se iba a ir satisfecho, toda mujer se iba a ir satisfecha, todo niño se iba a ir satisfecho. Pero había una pregunta de Jesús: ¿cómo vamos a hacer para atender la realidad social de Argentina? Hermano, cuando escuches esa pregunta, hermana, cuando escuches esa pregunta, emocionate, porque Él te está probando a ver si sos capaz de creerle. Él te está probando porque quiere que lo pruebes a Él. Y no habrá necesidad que sea más grande que la provisión de Dios en este tiempo, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar obreros, tenemos que preparar profesionales, tenemos que preparar centros que contengan a los miles, a los millones que van a venir envueltos en la miseria, en la pobreza, en el desempleo y en tantas cuestiones de tanto dolor social. Mis amados, no podemos ser ajenos a la situación social de Argentina. No es que la iglesia solamente mira lo espiritual. La palabra de Dios nos condena si toleramos la injusticia. Y somos indiferentes al 40 o al 50% de personas que viven bajo la línea de la pobreza en nuestro país. 20 millones de personas. Niños, más del 50%, muchos dicen 70%. Yo quiero decirte, la iglesia tiene que ser protagonista, ir a brillar en el medio de esa situación social. No digamos no tenemos recursos porque somos hijos del Rey. No pongamos excusas porque tenemos los recursos del cielo a nuestra disposición. Y si lo probamos a Él, veremos su gloria. Tan solo tenemos que creer en Él. Tenemos que ver las necesidades desde la perspectiva de Jesús. Y la perspectiva de Jesús es: cada necesidad es una oportunidad para que el Dios de lo imposible se manifieste. Tercer énfasis: liberación. En este tiempo de la pandemia, más que nunca antes, ha habido puertas abiertas a los demonios como nunca antes. Y la iglesia tiene que preparar sus armas espirituales. Hay armas espirituales que la iglesia tiene que desempolvar en este tiempo para cumplir con el llamado que tiene. Jesús vino para predicar el reino. Jesús vino para sanar a los enfermos, pero también para liberar a los endemoniados. Y estamos viviendo en una situación de tremenda opresión demoníaca. Ahora, el rol de ir a liberar es de la iglesia. Y digo de la iglesia toda, no solamente de algunos. A mí me impresiona tantas veces que voy a las iglesias y tenemos casos de personas que se manifiestan en las reuniones y llamo a los líderes y le pido, el equipo de liberación o quién, y muchas veces ni los líderes saben cómo ministrar liberación. Es un tema tan tabú en la iglesia.
Es un tema que pareciera ser para 1, 2, 3 especialistas. Pero no entendemos que el ministerio de liberación es un ministerio de toda la iglesia de Jesucristo. Todos fuimos llamados a echar fuera demonios. Todos fuimos llamados a romper cadenas de opresión, a abrir las cárceles a los cautivos. Es la autoridad que hemos recibido como hijos de Dios. Y esto es porque la iglesia ha estado anestesiada por años de la influencia demoníaca, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y este ministerio en este tiempo será restaurado. En este tiempo el ministerio de liberación será enseñado, será multiplicado en cada hijo y en cada hija de Dios. Y también será un ministerio público. ¿Qué quiere decir? Un ministerio que va a atraer a las personas a Cristo, que va a despertar el espíritu de los no cristianos, porque lo van a ver. Cuando Jesús echaba fuera demonios, su fama recorría toda la tierra. Y el ministerio de liberación nos dará también esa posibilidad de extender el nombre y la autoridad de Jesús, lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de una persona. Es importante entender que estamos en una batalla espiritual por Argentina y jamás podremos vencer a las potestades territoriales si no comenzamos echando fuera a los demonios personales. Si toda la iglesia de Jesús no comienza con este ministerio de liberación uno a uno, jamás podremos juntos esta batalla corporativa. Muchas veces estamos simplemente orando a la distancia, pero es necesario bajar a la trinchera. Es necesario el cuerpo a cuerpo. Es necesario liberar a los oprimidos. Ese es el tercer énfasis. El cuarto énfasis es restauración familiar. Y si hay algo que el enemigo dañó en este tiempo, es las familias. Y esto sí que tiene efectos generacionales para nuestra sociedad. Porque no solamente es la pandemia de divorcios, de separaciones, aún gente que convive en el mismo techo pero que decidió separarse después de estas cuarentenas prolongadas, sino que también hay un ataque y un avance de una agenda en contra de la familia en nuestro país. Hay una guerra declarada a los principios cristianos de las familias. Hay una agenda del gobierno que en el medio del dolor ha impulsado todos los valores anticristianos para destruir las familias. Nunca se ha puesto tanto énfasis, aún en una situación urgente como la sanitaria, donde no habría otra cosa que pensar que resolver el gran problema. En el medio de todo eso, se ha avanzado como nunca antes en la historia de nuestra nación, con una agenda anticristiana. Y cuando digo anticristiana, quiero que entiendas, es agenda del anticristo. Una agenda anticristiana en el medio de tantas pérdidas humanas. Ningún gobierno, más allá del color político, ha hecho lo que este gobierno ha hecho en cuanto al avance de la agenda de género. Y cuando hablamos de la familia, no podemos dejar de mencionar, porque pareciera ser que fue hace mucho tiempo y fue recién, la ley del aborto. Los miles de bebés abortados que se dan como una estadística de salud pública en vez de tragedia nacional. Tenemos que estar preparados como iglesia para un ministerio de restauración familiar en todos los aspectos, pero también para los cientos de mujeres que van a venir después de un post-aborto destruidas para que sean restauradas. Ha habido abusos sexuales como nunca antes, violencia de género como nunca antes. Y la iglesia necesita estar preparada y capacitada para recibir a esas personas destruidas y que el Espíritu Santo las reconstruya. Paréntesis dentro de la restauración familiar es el ministerio de niños. El ministerio de niños
no puede ser solamente una escuelita bíblica que enseñe las historias bíblicas. El ministerio de niños tiene que estar hoy equipado y ungido para sanar los corazones abusados de los niños, los corazones inseguros después de esta pandemia, los corazones vulnerados emocionalmente y los niños que a través de tanta pantalla, internet, a una corta edad, ya han sido expuestos a la pornografía, a las ideas erradas de género y tanta basura que los padres no pueden controlar y que los chicos están consumiendo en sus casas. Por eso hay un énfasis dentro del Ministerio de Restauración al Ministerio de Niños, que tiene que estar equipado para hacer guerra espiritual. Hay un gran trabajo, iglesia, por hacer. Vamos con los últimos dos énfasis. Énfasis número 5, discipulado. Si el evangelio es integral, entonces el discipulado, mis amados, tendrá que ser integral. Las personas vendrán con un paquete de situaciones donde no solamente le podremos enseñar las cuestiones bíblicas, sino cómo aplicar la Biblia a sus vidas. Muchas veces enseñamos un librito que está bien, pero tenemos que tomar esos principios bíblicos y aplicarlos a las situaciones de vida de las personas. Personas que vienen con problemas de adicciones, con problemas de violencia. Personas que necesitan aprender a vivir el reino de los cielos en medio de un mundo de tanta oscuridad y de tanta dificultad. Y el nuevo discipulado también tiene que ver con nuevos métodos de discipulado. Nos hemos quedado tan atrás con los métodos de discipulado. Será tan grande la cosecha que tendremos que adaptarnos a nuevos métodos, nuevas formas. Quizá vos estabas preparado para discipular 10, 20, 30 personas. Vas a tener que prepararte para discipular cientos. Y por eso tenés que pedirle a Dios sabiduría, consultar a otras iglesias, ver de qué manera podés crear métodos de discipulado. Hoy se están usando mucho los videos de discipulado acompañados con discipulado personal. Pero de alguna manera preparar la estructura de la iglesia, porque si no esa ola te va a pasar por arriba. Y qué triste es que cuando Dios nos manda las almas, nosotros no podemos discipularlas, no tenemos la capacidad de discipularlas. Y la peor tragedia es que las perdemos porque no podemos discipularlas. Es preferible que ni siquiera le hayamos predicado de Jesús, sino tenemos la capacidad como iglesia de recibir esos bebés espirituales, cuidarlos y llevarlos a las aguas del bautismo para que puedan ser parte del cuerpo de Cristo. Mis amados, es necesario levantar discipuladores en las iglesias. Los discipuladores no pueden ser solamente los pastores y los líderes. Tenés que levantar hermanos mayores espirituales, discipuladores, multiplicar. Mi consejo es, de lo que venías haciendo, multiplicate por 10. Multiplicate por 20, porque la cosecha que el Señor trae sobre tu iglesia y sobre la nación va a ser tan grande que no la puedes perder. Tenés que tener la capacidad de retenerla para la gloria del Señor. Y último énfasis que quiero compartir es el énfasis en misiones digitales. Esto que pareciera ser tan nuevo, tan operativo, quizá tan poco espiritual, es tan clave en este tiempo. Porque tenemos generaciones que no serán alcanzadas de otra manera, sino es a través de las redes sociales. No hace falta que dé estadísticas, información que todos conocemos acerca del crecimiento exponencial que tienen las redes sociales en los medios de comunicación. Y lo importante que es que preparemos a nuestra generación de adolescentes y de niños para alcanzar a esa generación Z, que es una generación que está en las redes sociales
Y si nosotros no entrenamos a nuestros adolescentes y a nuestros niños para influir desde ahí, vamos a perder a miles de millones que están en ese lugar. Y es una gran oportunidad, es un tremendo campo misionero de billones de personas. Simplemente esperando que como iglesia comencemos a sembrar. A veces sembramos para obtener cientos, pero quiero decirte que en estos lugares tu siembra se multiplica por miles. Hace poco estaba con un pastor, amigo, que está discipulando influencers. Su nuevo objetivo espiritual es discipular influencers para ganar almas a través de las redes sociales. Y él me decía esto que me impactó mucho. Me dijo, si vos hubieses invertido en bitcoins hace 10 años, hoy serías ni millonario, serías billonario. Aún con tu poca plata. Hubieses multiplicado por 40,000 o 50,000 lo que hubieses invertido. ¿Te imaginas? Y yo dije, nada más que 10, 15 años. Y él lo que me dijo es, las redes sociales en evangelismo son como los bitcoins hace 10 años. Solo que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de invadir las redes sociales con misiones digitales para empezar a ganar almas para Cristo. Adolescentes que están buscando una palabra, que se quieren suicidar. Él me contaba, por ejemplo, que ha armado grupos de contención de adolescentes que se quieren suicidar y caen de a cientos, de a miles en esos sitios, en esas redes sociales, en esos perfiles, buscando una palabra diferente a lo que le dice la sociedad de hoy. Es tan tremendo entender esto que Dios quiere también prepararnos para eso. Y no importa la edad que tengas, tenés una responsabilidad de transicionar a esta generación para que pueda ser la generación que tenga la cosecha de almas más grande de la historia. Mis amados, quiero terminar en esta noche diciéndote que es necesario como iglesia que nos arremanguemos, que comencemos a meter nuestras manos en el arado, que dejemos de mirar atrás, por más doloroso que sea lo que ha pasado, y comencemos a mirar hacia adelante. No veamos lo que hemos perdido, veamos la gloria que Dios tiene para nosotros delante y preparémonos para ella. Es tan importante entender que el Padre nunca ha dejado de trabajar. Como dice Juan 17, Jesús les respondió a aquellos que lo acusaban de ministrar a destiempo, de sanar en día de reposo, de hacer algo que era impopular de manera religiosa. Les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Muchos religiosos te dirán, no es el tiempo, espera. Va a venir un mejor momento para predicar. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús, en el Espíritu podés ver esos campos que están blancos y que el Señor te dice, vení a cosechar, metete en mi campo, vení a cosechar lo que yo ya sembré, lo que está listo, vení a alegrarte conmigo, con cada alma que se salva, con cada enfermo que se sana, con cada oprimido que es liberado, vení a alegrarte con el Padre. Mis hermanos, estoy lleno de un espíritu de anticipación de lo que Dios va a hacer. Y es por eso que a veces no sé cómo expresar esto, porque creo que es tan glorioso lo que nos espera, pero depende de la sabiduría que apliquemos al corazón hoy, que le creamos a Dios y que nos preparemos para un tiempo como este, tan glorioso como el que vamos a vivir. Yo quiero orar en esta noche, quiero cerrar este tiempo y quiero decirte, la cosecha viene. La cosecha viene. Otra vez te quiero decir, la cosecha viene, la vas a ver. La pregunta es, ¿vas a estar preparado? ¿Vas a estar listo para cosechar con tu Padre? ¿Vas a ver la gloria de Dios en este tiempo?
Y yo sé que el Espíritu Santo te va a guiar para ser ese gran cosechador de almas, esa gran cosechadora de almas que hará historia en un tiempo como este. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias en esta noche, Señor, porque no nos estamos preparando para la derrota, nos estamos preparando para la victoria. Señor, no estamos mirando para atrás, estamos mirando para adelante, para lo que viene para Argentina. Y no importa lo que el diablo ha hecho en este tiempo, tu gloria superará todo el daño, todo el dolor, toda la basura que el enemigo ha estado tirando en nuestra nación. Todo lo que parece oscuro y sin retorno será restaurado, será glorioso, brillará para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque sigue siendo verdad que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Vos tenés un plan que será cumplido. Lo harás a través de tu iglesia y no hay Satanás, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad que podrá impedirlo. Señor, pon en nosotros a nivel individual, a nivel ministerial, a nivel de la iglesia de Argentina, este celo, esta urgencia por prepararnos, por activarnos, por ir ahora a buscar lo que nos fue prometido, esa cosecha que está lista, esas personas que necesitan encontrarse con Jesús. Señor, mueve nuestro corazón en esta noche, móvenos a misericordia, que esa compasión de Dios nos inunde para ver esos campos y correr para cosechar cuántas almas podamos cosechar en este tiempo. Te damos gracias por los años que vendrán, Señor, porque lo que el enemigo ha devorado y lo que el enemigo ha devastado será restaurado con más y más y más gloria para esta nación. Declaramos que Dios recién está comenzando con nuestra nación. Bendecimos nuestra nación y bendecimos la cosecha más grandiosa que viene a tu iglesia en este tiempo. Jesús, te damos gracias y te damos toda la gloria, porque sos el Dios que ha hecho maravillas, que hace maravillas, pero que hará aún más maravillas. Te damos toda la gloria, Jesús, y te adoramos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te use para sus propósitos.